una herramienta de apoyo y una disciplina que forma, ¿no? Pero que esa matemática pues debe estar siempre al servicio y en el contexto de quienes finalmente la van a estudiar, ¿no? Entonces, algo así como no es lo mismo enseñarle matemáticas a quien va a ser matemático que enseñarle matemáticas a quien las va a enseñar, ¿no? O a quien las va a aplicar. Entonces, por lo menos tenemos tres visiones de la matemática. Aquel que la toma como objeto de estudio, como área a cultivar, que sería el matemático. Aquel que la toma como la herramienta para resolver problemas, para eh, aplicarla a situaciones prácticas, cotidianas, en el ámbito laboral o profesional, que sería el matemático aplicado. Y aquel que la va a tomar, digamos, este, como área formativa, ¿no? Como área de desarrollo, que en este caso serían pues los profesores de matemáticas, como es el caso de ustedes, ¿no? Entonces, pues ella lo que dice pues es que no es lo mismo enseñarle matemáticas a B y C. Si bien la matemática es una, los contextos son diferentes, las formas en que se relacionan estas matemáticas con el estudiante, la profesión, el currículo, pues es distinto, ¿no? Y ahí, pues sí, no hay problema con eso. Creo que todo mundo, por muy insensible que sea, pues sí lo va a entender. Entonces, pues lo que ella decía es que había que contextualizar la matemática en ese sentido de contexto, no en otro, porque ahí está la matemática realista, ¿no? Que esa sí es una eh, teoría, no es tanto una metodología, y que se parece a esta, pero ahí habla digamos, del realismo, mientras que aquí se habla del contexto. Pero bueno, vuelvo al punto. Eh, no veo lo que le decía a tus compañeros y que yo supongo que estuvieses presente. Este, en la sesión, digo, supongo, porque sí, tu imagen está y demás, pero como no estamos en tiempo presencial ni vernos ni nada, pues uno asume que sí están amablemente escuchando del otro lado, ¿no? Pero lo que les decía es lo que hay que hacer en el marco teórico o marco conceptual siempre es qué de la teoría o qué del concepto es lo que uno está tomando o entendiendo, según sea el caso, si es marco teórico o metodológico. Entonces aquí hay que ser muy claro qué de la teoría. Si tú me dices que de la teoría te tomas la fase curricular, pues está bien, pero entonces eso es lo que habría que explicar con mayor detalle. ¿Qué estás entendiendo y qué estás tomando de ello como de la fase curricular en relación a tu problema de investigación? O sea, no solo dejar presentado y dicho qué es esa teoría, sino pues ya en tu caso particular, si te vas a tomar la fase curricular, este, pues sí, sería conveniente que ya la empieces a relacionar con tu objeto de estudio, con tu problema de investigación. Y una vez que dices, ¿qué de eso? Que dices la fase curricular, pues ya viene, insisto, o sea, ¿por qué esa fase? O sea, ¿por qué esa es la que se relaciona más directamente con tu objeto de estudio? Y por último, pues ahora sí, ¿cómo la estás interpretando? ¿Cómo la estás adaptando? ¿No? Porque pues siempre que usamos una teoría o un constructo teórico, pues tenemos que decir si lo adoptamos tal cual o lo adoptamos y lo adaptamos, ¿no? Es decir, adaptamos a nuestro problema, a nuestro objetivo, a nuestra forma de entender y haber planteado el problema de investigación. Bien, Ciclali. Entonces, como tal, no veo un marco
eh, teórico, ¿no? Y habría que ver entonces si vas a tener marco teórico o va a ser más un marco conceptual por el tipo de problema o objeto de estudio que declaras, ¿no? Como pregunta de investigación. Si Clali, dudas, preguntas. Este, sí, ya había considerado lo que decía, solo que le había dicho igual a mis compañeros, pero me cuesta más como, involucrar toda esa parte del pensamiento matemático porque no estoy enfocada en un concepto matemático específico. Entonces, como que no encuentro bien la manera de describir lo que estoy pensando sin que parezca muy general. Bueno, es que ahorita ni siquiera has, ¿cómo decírtelo? Ajá, sí, O sea, ni siquiera has presentado eh, alguna posible relación entre tu pregunta, problema de investigación y lo que estás intentando usar como marco teórico. Recuerda que el marco teórico o el conceptual, cualquiera que sea, la única diferencia es que uno se basa en una teoría y el otro se basa en un concepto. Uno se usa para explicar y el otro se usa para entender, digamos. Es, digamos, no lo quiero reducir y hacer tan barato, pero en términos prácticos, pues esas son como las diferencias, ¿no? Por supuesto que a la hora de escribirlo, pues hay que hacerlo con la mayor cautela y el mayor eh, rigor posible, pero en términos prácticos, si tú vas a usar un marco teórico, de entrada te basas en una teoría, o sea, de entrada, ¿no? Y de esa teoría pues tomas algún principio, constructo, tesis o algún elemento de ella. No se puede tomar casi toda la teoría, es imposible o difícil. Y pues lo que vas a buscar entonces es explicar, digamos, situar tu problema de investigación a partir de ello. Por ejemplo, si tú me dices, bueno, yo uso la matemática en contexto, como vamos a suponer que la asumes como teoría, entonces ya o sea, desde ese momento uno entiende que te vas por el asunto de entender que, digamos, para ti hablar de enseñanza, aprendizaje, hablar de investigaciones sobre la enseñanza, aprendizaje, las matemáticas, es hablar del contexto. Y hablar del contexto significa, por ejemplo, como tú dices, bueno, que existen este tipo de variables o relaciones y en particular te tomas esta de la fase curricular. Entonces, pero ahí ya tienes la obligación de empezar a explicar por qué esa teoría es la que te va a ayudar a dar cuenta y es la que mejor se adapta a tu objeto de estudio, ¿no? A tu objeto de estudio, vamos a revisarlo por acá, debe estar en tu pregunta de investigación, si no se ha cambiado. En tu pregunta de investigación dice, ¿qué consideraciones metodológicas requiere el diseño de situaciones para propiciar el desarrollo del pensamiento lógico, matemático del ingeniero de software? ¿No? Entonces, si tú te fuiste por la matemática en contexto, porque es una teoría, metodología, digámoslo así, en esa dupla, es una teoría metodológica sobre cómo se debiera de enseñar o cuál es el entendimiento, por lo menos de esta teoría, sobre lo que es la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en la formación de un ingeniero, este, pues está bien, pero creo que faltaría mucho más que eso, porque, o sea, si tú hubieras tomado entonces digamos, a un profesor de matemáticas, entonces dirías, entonces esa teoría no, porque no habla de los profesores, habla del ingeniero, ¿no? Entonces no es tanto el que en tu problema
diga ingeniero y aquella teoría, metodología sea de ingeniero. O sea, está bien, de algún modo hay coherencia y consistencia, eso es bueno, pero hace falta precisar, por ejemplo, si ya dices, bueno, esta fue pensada para formación de ingenieros, está bien, hace falta pensar cómo entonces la, es, esa teoría me va a dar cuenta sobre el desarrollo del pensamiento lógico, ¿no? Entonces, ¿en qué momento esa teoría, por ejemplo, hace referencia a, al desarrollo de los pensamientos lógicos? Si uno dice no, y tú dices no, pero por ejemplo yo la puedo hallar aquí en tal forma, además, bueno, pues tienes que explicarlo. O sea, por eso se usa un marco teórico y se explica por qué estoy usando ese marco teórico. O sea, qué relación tiene con mi objeto de estudio. Si mi objeto de estudio es propiciar el desarrollo del pensamiento lógico, entonces en esa teoría debe decirse algo sobre el desarrollo del pensamiento lógico, o por lo menos el desarrollo del pensamiento, ¿no? Y sobre las consideraciones metodológicas, bueno, a lo mejor tú puedes tomarte la fase curricular como estás pensando, pero falta todavía que menciones eh, pues esta relación entre esa teoría o algún constructo de esa teoría y el desarrollo del pensamiento. Lo tienes que explicar. Una vez que lo expliques, pues ahora sí ya viene la parte de, bueno, cómo lo vas a utilizar, ¿no? Entonces, primero, ¿qué? Pues ya, ¿qué vas a utilizar? Parece ser que vas a utilizar la teoría de la matemática en contexto. Tío, lo aceptaría yo o lo aceptaré en tu protocolo, aunque propiamente no es una teoría, sino más, digo, es una metodología teórica para hacer correctamente en ello. Este, pues aún así la aceptaría. Pero lo que no puedo aceptar es que me presentes esa metodología teórica, este, la describas bien, como está ahí, usando las citas y demás, pero solo la dejes así, que no me expliques por qué esa teoría es la que mejor se adapta a entender y a situar teóricamente tu objeto de estudio, y que no me digas eh, cómo, es decir, cómo es que la estás asumiendo. Entonces, eso falta. Así ahorita pues sí está muy general, sí. Y una vez que hagas eso, pues a lo mejor se podría reducir todo eso, porque vuelvo a insistir, eh, cuando ustedes presenten sus marcos metodológicos o conceptuales a futuro, eh, la gente no les va a pedir que les presenten toda la teoría y que les den los detalles de lo mismo, no. O sea, básicamente van a decir, pues a ver, dime en qué consiste esta teoría, tal cosa, en dos, tres líneas, no más. Bueno, me consiste, ¿y qué te tomas tú? ¿Qué te estás tomando de ello? Pues esto. ¿Y cómo? Pues de esta manera. Ah, bueno. Ya el que lo va a evaluar, pues conoce la teoría. Digamos, cualquiera que evalúe un artículo o un trabajo de investigación de un colega, pues por lo regular se los mandan a colegas que conocen, eh, digamos, el tema de investigación, conocen la teoría, conocen sobre la metodología, y pues no lo tiene uno que volver a leer, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita yo que leo esto, digo, bueno, conozco lo que hacía Patricia Camarena, y no necesito que me des todos los detalles en el marco teórico de esa teoría, porque ya la he leído, ya la conozco. Lo que no conozco es qué de eso te estás tomando, por qué te lo estás tomando de esta manera y cómo lo estás tomando. Que es en tu proyecto de investigación. Eso sí no lo conozco. La teoría sí la conozco. Entonces hay que cuidar eso, jóvenes, en el futuro, porque si no,
pues solo es escribir y escribir, rellenar y rellenar, sin que lleve a nada, ¿no? Sí, Clali, pues si no tienes algún otro comentario o demás, o alguna pregunta, es ahora o nunca, porque ya se cierra el changarro. Ah, ya me quedé pensando si continuar con esto, o sea, por todo lo que menciona de que es más materia metodológica, este, y ya, o sea, como que todo lo que yo había pensado, creo que a lo mejor no estaba tomando la dirección que debe ser. Ok, sí, tío, propiamente es más, es una metodología teórica, es decir, eh, lo que se plantea pues es una forma de cómo entender, digamos, el proceso de enseñanza-aprendizaje situado en un contexto específico, en este caso en el contexto de las ingenierías, ¿no? Y pues ahí vas a ver que la señora habla mucho de las modelaciones y de, o sea, lo que tiene que ver con lo que hace un ingeniero, ¿no? Y entonces, pues mirar que hay que desarrollar prácticas curriculares que están asociadas precisamente al contexto del ingeniero. Y pues el ingeniero no va a demostrar, no va a probar ningún teorema. Lo que va a probar es pues, el uso de materiales, o en tu caso, por ejemplo, lo que va a hacer el ingeniero es pues, mirar que el algoritmo esté bien estructurado, este, si está fallando por algo, quizás revisar que alguna propiedad matemática o alguna propiedad lógica matemática no se esté cumpliendo, como puede ser un condicionante, ¿no? Sí, entonces, o una doble implicación, este, pero no necesita demostrarlos, necesita entenderlos y aplicarlos en el contexto en el que está, ¿no? Este, pues yo no diría que no te puede servir, y por eso te decía hace un momento, o sea, yo, por las alturas en las que estamos, pues te lo aceptaría como marco teórico, pero no me gustaría que tú te quedaras con la idea de que es una teoría, sino es mi obligación decirte que más que teoría es una metodología teórica. ¿Por qué teórica? Porque estaba en un proceso experimental, es decir, se estaba documentando esa metodología. Y por eso ves que cuando no sirven ustedes de su propia autoría, pues se pueden cometer errores elementales. Por ejemplo, cuando tú inicias, que no eres tú quien inicia ahí, sino es la autora de esa metodología, pues dices, la teoría matemática en contexto de las ciencias reflexiona. O sea, tú no puedes escribir así en tu protocolo, ni en ningún artículo o reporte, porque si tú escribes así, este, lo primero que vas a hacer es que el lector, el evaluador, se va a irritar y va a decir, no, esto no pasa, sí, ya, no me importa todo lo demás, esto no. Inmediatamente le escribe al editor y dice, no, ¿sabes qué? Tiene muchos problemas de gramática esto. Pues, no se acepta que un profesional, que una persona eh, académica, investigadora, escriba de esa manera, ¿no? No se, se regresa. Entonces ya ni lo revisa, es decir, es simple y llanamente le escribe al editor y ya no. Porque si tú estás intentando situar tu objeto de estudio en una perspectiva teórica y empiezas con estas frases, ¿no? La teoría matemática, un texto de las ciencias, reflexiona acerca de, pues no. O sea, lo que necesito que me diga es qué estás tomando, por qué lo estás tomando, cómo. No, si la teoría es estar reflexionando, y si está reflexionando, entonces ¿para qué la usas? O sea, si está en proceso, pues tienes todavía doble tarea que hacer, tienes que decir, bueno, este, si está en proceso, si todavía se encuentra en pañales, este,
¿qué justifica que la estés usando? Entonces tengo que empezar a mirar que me des ese dato, porque si no lo voto. Entonces, si ella escribió así, o sea, si la autora de esa metodología teórica escribió así, pues lo que estaba intentando decirle a los autores, o sea, esto está en proceso, esto está apenas en pañales, es decir, no está acabado, no es definitivo, no hay todavía nada contundente, ¿no? Por eso dice, reflexiona acerca de la vinculación que debe existir. Si está ahí, la autora está reflexionando sobre eso y pues está pues, intentando investigar y encontrar información empírica que le permita afirmar o refutar lo que ella está haciendo. Entonces, el que esa autora haya escrito así se entiende, pero que tú escribas tal cual escribe esa autora, pues ya no se entiende, porque tú ya no estarías, o sea, tú no estás haciendo lo que ella estaba haciendo, me explico, tú estás en otro canal. Eh, entonces, por eso es importante que también cada uno de ustedes escriba de su propia autoría, porque ustedes van a escribir sobre su problema, sobre su propuesta de investigación, no sobre la de otro. Que el otro escribió otras cosas, que dijo aquello, que tal, pues lo dijo él porque tenía que decirlo a su problema, así como ustedes ahora. Pues también esos detalles los tienen que cuidar, porque si no, si yo tomo eso como tuyo, pues digo, no, esto va para atrás. Ahora no lo tomo así porque conozco y he leído, insisto, eso y conozco en qué estado se quedó esa propuesta y dices, bueno, esto no lo escribió ella, no lo tomó de allá, pero hay que tener mucho cuidado porque ni siquiera lo tomas como una cita textual, ¿no? O sea, lo planteas como si fuera tuyo, o sea, que tú la parafraseaste, que tú la interpretaste y al final haces referencia a que eso se puede encontrar en alguno de sus escritos de ella, en particular esos que mencionas, pero no se ve mucha parafraseación ahí o mucha interpretación, sino sí se ve algo más literal, entonces cuidar eh, esos detalles. Entonces, regresando al punto, pues no te digo que sí, no te digo que no respecto a que uses esta metodología teórica. Lo que sí necesito es que vincules muy bien tu objeto de estudio con esta teoría. Entonces, digamos, metafóricamente hablando, es imagínate que tener una teoría es como tener una taza de café. Estoy pensando ahorita con algo cercano, pues tengo una taza de café por acá y demás. Entonces, si tú tienes una taza de café y tienes una galletita, entonces cuando uno dice que voy a usar una teoría para situar mi problema de investigación, pues imagínate que tu problema de investigación, tu objeto de estudio es esa galleta y tu teoría es la taza de café. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tomar la galleta y meterla a tu café. Cuando tú la metes a tu café, la sacas, vas a ver que esta galleta que sacaste del café ya no es la misma que estaba fuera del café. ¿Qué pasó? Pues que ya se impregnó del café. Entonces, pues ya tu galleta ya está situada en el café. Es decir, empieza a tomar características, empieza a tomar tintes del café. Por ejemplo, pues se vuelve del color del café, alcanza, toma otra textura. Y entonces uno empieza a decir, ah, bueno, pues quien te ve haciendo eso es, bueno, a Ciclali le gusta tomar su café con galletas, ¿no? Y entonces, algo así es como cuando les digo que tienen que situar en su marco teórico, en su marco conceptual, su problema de estudio. Es tomar mi problema de estudio y meterlo a la teoría. ¿Qué significa meterlo a la teoría? Pues significa que va a agarrar tintes de la teoría, va a agarrar características de esa teoría. Si yo hago eso, entonces ya voy pues situando mi problema de investigación en un marco teórico o en un marco conceptual.
si no hago eso, pues tengo dos cosas por separado, mi galleta y mi café. Y si las intento describir por separado, pues no va a funcionar, porque yo siempre voy a ver, pues es que me hablas de café y de galletas, pero me hablas separado, yo no las veo integradas. O sea, yo no veo que la galleta esté impregnada del café o que el café tenga contenido a la galleta, no lo veo. Entonces, para que yo lo vea, necesito ver que esa galleta tomó tintes del café, cosas así, ¿no? Insisto, es un ejemplo muy burdo, muy metafórico, pero cuando uno está quizás como en el papel de ustedes, cuando uno habla de situar tu problema, enmarcar tu problema, como que para muchos no les es como muy claro, ¿no? Entonces pienso que a lo mejor esto pudiera ayudar, pero si no, pues entonces ya me rindo, ¿no? No, no sabría qué más decir. Bien, sí, Clali, pues pensaría que no tienes que echar para atrás, lo que tienes que hacer es reestructurar, repensar, organizar y ganar más claridad. Y vuelvo a insistir, no dejar fuera el qué, el por qué y el cómo. Y usa esta metáfora del café, yo creo que puede ayudar. Y acuérdense que en todo momento les dije que durante todas las escrituras de su investigación siempre deben tener a la mano, siempre, 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 su guía para todo lo que vayan a pensar, para todo lo que vayan a utilizar, tiene que ser su objeto de estudio, su problema de investigación. Si en algún momento lo descuidan, si en algún momento se olvidan de él, ya, o sea, ya fue, ¿no? Así, tal cual dicen ahora ustedes. Bueno, pasamos ahora con Brian. Buenos días, profe. Buen día. Entonces igual en tu caso es Marco, ¿verdad? Sí, tiene fecha de lunes 14, parece. Ah, solos. Ok. Está todo en un documento y lo fuiste fechando, ¿no? 14, 14, 27, 27, 14. Ya. Cuando dices la teoría parte del supuesto, ¿qué teoría? La teoría de situaciones didácticas. Me acabo de dar cuenta de que no la menciono al inicio. ¿La teoría de qué? Ah, situaciones didácticas, porque veo Situaciones Bruto y allá. didácticas. No.
¿Por qué decidiste usar un marco teórico, Julián? ¿Y por qué esta teoría? Porque, mm, bueno, me di cuenta de que esa teoría pues puede ser pertinente en cuanto a lo que quiero desarrollar, ya que varios constructos que tiene esa teoría están relacionados a lo que quiero abordar, que es desarrollar el razonamiento combinatorio. Entonces, a partir de esos constructos veo que sí puedo desarrollarlo. ¿Cómo? Pues como menciono allá, a partir de las situaciones, parte de cómo quiero ver ese desarrollo es a partir de las actividades. Entonces, pues esas actividades tienen que tener los problemas que voy a plantear en ellas, tienen que tener esas situaciones en las cuales el alumno pues pueda ver su desarrollo. Asimismo, las interacciones que me permitan obtener la información para ver cómo se desarrolla. O sea que según tú estarías haciendo una situación didáctica para analizar cómo se desarrolló el razonamiento combinatorio. Ajá, esa es la idea que tengo. No sé si es correcta o no. No, pues o no entendiste bien la teoría o hay problemas entre lo que quieres hacer y lo que estás usando, porque la teoría de situación didáctica, o sea, su nombre lo dice claramente, ¿no? Es situar al estudiante en un ambiente o darle una situación al estudiante que de antemano ya está diseñada, pensada para que suceda algo en específico, ¿no? Pero eso que va a suceder no es el desarrollo del pensamiento del estudiante o el desarrollo de su razonamiento, sino eso que va a suceder son digamos, acciones, procesos que le van a llevar a aproximarse o a construir un conocimiento propio, ¿no? Ese conocimiento propio va a ser tan cercano como sea posible, como lo haya permitido tanto la situación didáctica como lo que se genera de ello, que es la situación didáctica, a un conocimiento institucionalizado, ¿no? Entonces, si yo quiero que el estudiante, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, algo de eso voy a intentar hacer, por ejemplo, hoy con un grupo. Pero si yo quisiera, por ejemplo, que el estudiante eh, que ya sabe operar números enteros, por ejemplo, ¿no? Aritméticamente, eso quiere decir que sabe multiplicar, sabe dividir, ¿no? Y los números enteros y sabe las operaciones inversas, como es la sustracción, ¿no? Este, demás, pues entonces yo lo que quiero es que a partir de ese conocimiento que el estudiante ya tenga, construya otro conocimiento. Pero para eso lo que voy a hacer es voy a diseñar una situación donde pues, el estudiante va a empezar por, digamos, formular, bla, bla, bla. Entonces, la situación misma le va a exigir eso. Y pues quiero que a partir de ello su aprendizaje sea, por ejemplo, sumar números racionales.
¿no? Entonces, dado que ya sabe operar con los números enteros, ahora quiero que aprenda, construya el conocimiento de cómo sumar números racionales, ¿sí? Y pues entonces lo diseño y, o sea, diseño una situación didáctica que realmente pues ponga al estudiante en esa situación donde no se sabe qué va a proceder, pero sí tiene los conocimientos necesarios para empezar a atender esa situación. Bueno, en términos generales, yo no voy a dar acá un curso de esa teoría, pero en términos generales, pues tú como diseñador tienes el foco puesto en un aprendizaje y un conocimiento derivado de ese aprendizaje, mediado por una situación didáctica. Entonces, todo el diseño está centrado precisamente en provocar un aprendizaje que va a verse reflejado en un conocimiento personal, es decir, los estudiantes habrán construido un conocimiento. Y ese conocimiento, para el estudiante, pues es nuevo y es un logro de él, y él le puede dar un nombre cualquiera, y ya el profesor es el que institucionaliza, o sea, es el profesor el que dice, bueno, eso que acaban de hacer, eso que ya aprendieron a hacer, pues eso se llama sumas racionales, ¿no? O suma de racionales. Y formalmente se hace de esta manera, se presenta así, ¿no? Después de que el estudiante ya construyó su conocimiento, pues el profesor solamente lo que hace es institucionalizarlo, es decir, decirles que eso que ellos aprendieron y construyeron, pues, oh sorpresa, ya existía y ya había sido inventado, ¿no? Entonces ya tiene hasta un nombre y se lo comparte el profesor. Pero ve que hasta ahorita no he hablado de nada del desarrollo del pensamiento. Se ha hablado de aprendizaje y construcción de conocimiento, ¿no? De hecho, cuando tú presentas la teoría, dices, parte del supuesto de que el conocimiento no se transmite de una persona a otra, sino que el mismo individuo construye su conocimiento. Es decir, esta teoría está pensada para el aprendizaje y la construcción de conocimiento. Y la situación tiene que tener esas características. Buscar la construcción de un conocimiento a partir de lo que se entiende por situación didáctica, lo que se entiende por la devolución de esta situación didáctica. No es fácil diseñar una situación didáctica, no imposible, pero no es fácil. Pero en todo siempre, esta teoría te va a permitir, por ejemplo, decir qué estás entendiendo tú porque una persona construye un conocimiento matemático. Entonces, por ejemplo, si en tu problema de investigación hablaras de construcción de conocimiento y luego dices, me tomo la teoría de situación didáctica, entonces dices, ok, ya estoy entendiendo lo que Brian entiende por construcción de conocimiento. Para él, construir un conocimiento es situar al estudiante, digamos, didácticamente en un ambiente, en un medio, o milieu, como le llama Rousseau, en un milieu que reúne ciertas características diseñado para precisamente que se dé eso, ¿no? ¿Cómo se va a ver que en efecto el estudiante está construyendo conocimiento si va pasando por tal cosa? Bueno, así pues habría consistencia y coherencia si tu problema de investigación fuera, en lugar del desarrollo del pensamiento combinatorio, ¿qué dijiste? ¿Cómo está tu problema? Déjalo busco. El razonamiento combinatorio, si en lugar de decir cómo es el razonamiento combinatorio, hablaras de cómo construir conocimiento, ¿no? Eh, de combinaciones, o en el tema de combinaciones o demás, bueno, pues a lo mejor ahí sí, no tendría yo ningún problema. Porque lo primero que uno se preguntaría, ¿pero qué entiendes tú por conocimiento? Y ya la teoría me ayuda. Cuando tomo la teoría de uso, dices, ok, ya estoy entendiendo. Y ya, y luego dice uno, ¿pero por qué tomas la situación didáctica? Entonces ya uno podría ir entendiendo si tú vas dando más información.
Pero tomar una teoría que está centrada completamente en la construcción de un aprendizaje y conocimiento para situar un problema cuyo énfasis está en el desarrollo del razonamiento, está en el razonamiento o el desarrollo del razonamiento, pues sí suena como que no es lógico. Sí. ¿Me explico, Brian? Sí, sí, ya le voy captando la idea que usted menciona. Muy bien. Bueno, entonces, pues no sé. O sea, ahorita sí está muy ajeno el asunto. Porque tendrías que buscar de qué manera esta teoría puede emplearse para hablar del desarrollo de un razonamiento, y en particular combinatorio, ¿no? O sea, quizás te hubiera convenido más irte por buscar lo que hace Carmen Batanero. Ella sí le pega más al asunto de lo combinatorio. O sea, sus trabajos sí están más centrados precisamente en el razonamiento. Y todos sus trabajos, todas sus investigaciones son de probabilidad y estadística. Ernesto Sánchez, aquí en México, en los Investat, también, en esa línea del razonamiento azaroso, razonamiento probabilístico. O sea, quizás te hubiese convenido más pensar en ese tipo de trabajos de investigación, o bien líneas de investigación, o ya teorías en el caso de Carmen Batanero, que ya, más que teoría, ya tiene todo un marco conceptual para hablar del razonamiento, el desarrollo del razonamiento probabilístico azaroso, ¿no? Porque Brousseau va por otro lado. O sea, Brousseau sí va más para dar cuenta de cómo se construye el conocimiento, cómo se pudiera favorecer la construcción del conocimiento, en qué aspectos centrar la atención y todo eso. Bien, Brian, pues yo te recomendaría, si todavía está dentro de tus posibilidades, que creo que sí, su fecha de entrega es el 24, estamos a 17, entonces, bueno, la fecha máxima de entrega, ¿no? Pueden entregar antes, pero pues tienes que aplicarte a fondo, porque apenas estarías con lo del marco teórico conceptual y todavía te faltaría lo del método y lo demás, ¿no? Entonces, pues si alcanza el tiempo, uno hace cosas extraordinarias cuando se es joven, pero pues esta teoría, sí, de plano yo diría que no sé si te conviene más repensar y buscar cómo darle un giro a esto, o te conviene más darle una leída a lo que hace Carmen Batanero o Sánchez, Ernesto Sánchez, digamos, aquí en México, ¿no? Ya sea que te vayas con la española o ya sea que te quedes en México, pero creo que cualquiera de esos dos te pudiera ayudar. Entonces, pues indagar alguno de sus artículos, quizás después del 2010, para que no sea tan acaso, desde el 2000, o sea, cualquiera. Bien, ¿lo dejamos ahí, Brian, o tienes alguna inquietud, duda, pregunta o comentario? No, no, gracias por el comentario y por las recomendaciones. Bien, entonces terminamos con Brian. Y hemos terminado con Ciclales. Miguel, ¿finalmente lograste subir el documento? Sí, ya está en la carpeta. Ok. La pregunta es por qué no lo habías hecho. Si hoy querías revisión, me serviste desde el lunes y podía revisarlo hoy, entonces, ¿por qué no subirlo?
No inventes, Miguel. Eso que está ahí es tu marco, ¿qué? Porque el título dice marco teórico metodológico, pero... Ok, tienes como punto marco teórico. A ver, vamos por partes. Dice, se considera el marco teórico representaciones semióticas debido a la explicación que se brinda además. A ver, Miguel, ya estás en la universidad, estás en un curso de introducción a la investigación en otra perspectiva de universidad. A estas alturas ya pasaron por muchos escritos que han empleado, incluso desde el bachillerato, preparatoria, depende de donde hayan estudiado, ¿no? Entonces, si tú hablas así de se considera el marco teórico representaciones semióticas, creo que ese marco teórico de representaciones semióticas pues, tiene un autor y tiene una referencia. Es decir, hay que ser formal y poner, digamos, la referencia de dónde estás tomando tú las representaciones semióticas, del autor original o de alguna página del internet o de dónde, o es de tu propia autoría, ¿no? Entonces, hay que ser cuidadoso a la hora de redactar y presentar debidamente las cosas, ¿no? Luego dices, debido a la explicación que se brinda a los significados asociados a la representación en los objetos matemáticos. Bueno, según tú, esta teoría explica o da una especie de explicaciones sobre los significados de las representaciones de los objetos matemáticos. Yo no creo que esa teoría de las representaciones semióticas, si es la de Duval, no considero que esa teoría esté orientada a explicar los significados asociados a las representaciones de los objetos matemáticos. Entonces, pues cuidado con eso porque estás afirmando o diciendo algo que no es correcto, que no es adecuado desde el punto de vista de la teoría. Luego dices, en este caso se pretende conocer la concepción de los estudiantes de bachillerato ante la presentación algebraica del límite de una función en un punto. Ahora fíjate, dices que usas la teoría porque brinda una especie de explicación de los significados asociados a las representaciones. Y luego, punto y seguido, que debe entenderse que es punto y sigo con la misma idea, ese punto y seguido parece punto y aparte porque dices que te interesa conocer la concepción y en qué momento la teoría de las representaciones semióticas, digamos, aborda lo que es la concepción y en qué momento, por ejemplo, tú en tu trabajo hablas de la concepción, sino más bien estás hablando de la conceptualización o de cómo conceptualizan. Entonces aquí hay unas inconsistencias, ¿no? Primero lo que afirma es algo que es la teoría que no está en la teoría. Luego, suponiendo que sí dijera la teoría esto de los significados asociados a las representaciones, pues pareciera ser que tu objeto de estudio son los significados dadas a las representaciones. Pero luego dices que no, que lo que tú pretendes es conocer la concepción, no los significados de los estudiantes ante una representación algebraica del límite. Entonces, pues ahí hay una... O sea, tú mismo dices algo y luego te contradices inmediatamente, pues no sé, o sea, un lector serio, pues
se molestaría al leer esto. Bueno, ¿a qué estás jugando? ¿No? Cualquier lector serio diría, oye, ¿esto qué? ¿Es un juego de contradicciones? ¿O por dónde va, no? Luego dice, si bien los objetos matemáticos no son directamente visibles, representaciones semióticas de dichos objetos son una herramienta para acceder a ellos. Al proceso en el cual se toma conciencia de que el objeto matemático hace referencia al concepto y unas representaciones se toma así como objetivación. Es decir, las representaciones tienen el papel de comunicar, transformar y objetivar los objetos matemáticos. Entonces, esa parte, en términos generales, después del punto, sí, lo de antes, pues eso se entiende. Pero bueno, ahí dices, bueno, lo que estás diciendo es correcto, eso sí está en la teoría, pero empieza a ver que otra vez ves viendo cómo el protagonista aquí se la está llevando la representación semiótica, ¿no? Luego dices punto y seguido, que ahora ya aparece otra vez punto y aparte, porque dices por otra parte, se llama semiosis a la aprehensión y producción de una representación semiótica, mientras que noesis es la aprehensión conceptual de un objeto. Entonces, estos dos conceptos mantienen una estrecha relación, bla, 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 y pues otra vez lo que dice la teoría, ¿sí? Pero pues ya insisto, el lector ya conoce la teoría. Bueno, ya luego tienes método de investigación, naturaleza explorativa, cuando se presentan aspectos. Bueno, Miguel, si tu marco teórico son ese párrafo o dos párrafos, en el primero hay contradicción, en el segundo, pues dices lo que dice la teoría, está bien, como una especie de resumen de algunas cosas que dice la teoría, está bien, pues es un buen resumen, el segundo párrafo, pero no hay un marco teórico. Y si has estado presente ahora en lo que les he comentado a tus compañeros, vuelvo a insistir que por marco teórico se entiende esto de la metáfora del café. Y yo no veo aquí, por lo menos en ninguno de los dos párrafos, que hayas tomado tu objeto de estudio y lo hayas metido a la teoría para entonces decir, bueno, ya veo lo mismo que ve Miguel sobre la conceptualización, ¿no? Y su relación de esta conceptualización, digamos, con alguna forma de representación de un concepto. Pues no lo veo porque no dices nada. O sea, solo hiciste un resumen de la teoría. Y pues hacer resúmenes no es hacer un marco teórico. Ya lo había yo dicho casi al inicio de este curso, que no se vale hacer listados. O sea, no se vale decir, y que no se vale simplemente presentar un autor y otro autor, y lo que dice este autor y ahora lo que dice este otro autor. O sea, no se trata de presentar lo que dicen los autores y volver a escribir lo que ellos ya dicen. Entonces, no se puede entender ni por fundamentación, ni por marco teórico, conceptual o referencial, hacer simplemente un listado de autores que dicen algo. Hay que decir qué del autor me estoy tomando, por qué me lo estoy tomando y cómo. Eso sí. O sea, por eso se hacen las citas. O sea, las citas se hacen para que el lector diga, ok, te estás tomando la teoría de Duval, entonces conozco la teoría de Duval. Entonces cuando tú me hables de aprehensión, o cuando tú me hables de conversión, o cuando tú me hables de objetivación y demás, pues entonces lo entiendo bien. Es decir, cada palabra que uses de la teoría en relación a tu problema, pues lo voy a entender bien. Lo que necesito es mirar que la forma en que la estás usando, la forma en que estás relacionando esos constructos teóricos con
problematizar tu objeto de estudio o situar tu objeto de estudio, pues esa relación esté bien. Es lo que yo tengo que hacer como lector. No leer la teoría, porque eso pues ya la he leído. O sea, no necesito que me describan la teoría tal cual. Si ustedes han leído artículos, que asumo que sí, pues van a ver que la mayoría de los autores solamente hace referencia a la gran tesis o a la gran hipótesis de y ahí uno dice por qué y cómo está usando ese principio teórico o ese constructo conceptual o lo que uno está haciendo. Y no es más allá de 3 párrafos. O sea, un artículo no te permite tanto espacio. Entonces las citas no es para hacer resúmenes, sino es para hacer referencia. ¿En qué sentido está uno entendiendo esas cosas? O no estoy entendiendo en el sentido igual, la estoy entendiendo en el sentido tal. Bueno, pues ya. Se ahorran ustedes espacio a la hora de escribir y pues ya ayudaron a decir, bueno, desde esta perspectiva, desde la teoría de Duval o la teoría de representaciones semánticas, desde la perspectiva de la teoría de situaciones didácticas, ok, está bien. Bien, Miguel, pues hay muy poco en tu trabajo y bueno, pues ojalá que el tiempo te alcance, las fuerzas también, porque pues no hay nada que yo pueda retroalimentar. Solo lo que acabo de retroalimentarte, ¿no? Que revises esas contradicciones en tu primer párrafo y que el segundo solo haces un breve resumen muy general, adecuado sí, correcto sí, pero de la teoría, pero que eso no puede ser de ninguna manera un marco teórico. Entonces, sería todo porque no hay más. Bien, jóvenes, pues entonces hemos concluido creo que las revisiones. Entonces abro ahora un tiempo, porque todavía lo tenemos, para 2 o 3 preguntas máximo, o 2 o 3 inquietudes o comentarios, no más de ellos, que ustedes tengan ya como generales para cerrar su proyecto, porque esta era la última retroalimentación. Entonces, si tienen todavía algún comentario, inquietud, duda o demás, muy general que les ayude para concluir su proyecto, pues háganlo ahora. Si no, pues entonces ya no hablaríamos nada más de esto. Norberto, sí, adelante, te escucho. Buenos días, maestro. Mi duda va acerca de mi marco teórico, específicamente una observación que me había dicho usted en términos de algo particular que deberían tener mis tareas visuales, que deberían favorecer algo extra y no solo quedarse como el constructo tarea. Bueno, en lo que yo estuve trabajando durante este tiempo, y nada más la observación es para ver si es hacia ahí donde estaba yendo su observación o no, es, por ejemplo, yo ya definí mis constructo tareas y no me quedé hasta ahí, sino que lo que hice fue caracterizar a ese constructo en términos de habilidades visuales. Me voy a profundizar un poco más a ver si es correcto lo que estoy haciendo. Tengo el constructo tareas y si mis constructo tareas favorece alguna de esas habilidades visuales, significa que es una tarea visual. Hasta ahí voy a dejar ahorita ese pequeño punto y lo voy a dejar ahí. Y voy a hacer como que un punto y seguido, básicamente. En términos de eso, hay diferentes habilidades visuales determinadas por el autor del Grande de 1990. En esto, este autor, pues básicamente no es que diga cuál sí favorece el razonamiento configurado o cuál no, pero yo pude observar que por lo menos 2 habilidades visuales favorecen ese razonamiento. Mi hipótesis, no sé si lo puedo plantear como una hipótesis o lo puedo plantear como una premisa mía, es de que una tarea puede ser visual, pero no necesariamente favorece ese desarrollo de razonamiento configural.
se puede plantear así, ¿está bien el tipo de planteamiento que estoy haciendo en términos de mi marco o en qué dirección podría trabajar para redireccionar eso? No sé si fue muy general mi duda, o sigue estando muy amplia. No sé, es como que así. Bueno, Norberto, lo que pasa es que voy a responderte, pero ahora Yesenia, ya vi la mano levantada, ahorita te doy la palabra, por favor. Cuando yo planteaba que se tenían alguna inquietud, comentario, observación, términos generales que les pudiera ayudar a ir cerrando su proyecto, ya no me refería a su proyecto en específico, porque eso ya lo revisamos acá, sino yo decía en términos generales, porque si no vamos otra vez a tener otra ronda de revisiones, ¿no? De sugerencias y comentarios otra vez sobre sus proyectos, nunca vamos a acabar. Entonces, digamos, lo que me estás planteando ahora de tu proyecto, pues tendré yo nuevamente que volverlo a leer, ver cómo lo estás planteando exactamente, con qué palabras y demás, y si tiene sentido o no en relación a tu problema, a tu objetivo y el cómo lo estás utilizando. Por eso tengo que volverlo a revisar, porque no es lo mismo, digamos, verbalizado, decirlo, que cuando lo escriben, ¿no? Pues a lo mejor la idea puede estar bien, pero cuando lo escriben dices, no, esto no cuadra, ¿no? O al revés, lo que estás diciendo puede no ser muy adecuado, pero en el escrito sí está muy bien estructurado. Entonces, digamos que para poderte responder tendría que volver a leer cómo está quedando la modificación, pero pues ya no lo podría hacer. Ahora, en términos generales, así muy, muy generales, pues parece ser que lo que mencionas ahora, de bote pronto, digamos, sí tiene lógica, tiene sentido. Cómo lo estás intentando caracterizar y de algún modo el cómo eso te puede ayudar para recabar la información necesaria para dar cuenta en tu investigación. Pero, digamos, te lo puedo dejar así, ¿no? En términos generales, suena bien, parece que va bien, así como lo estás pensando. Pero no puedo decirte que ya en el escrito o lo aterrizaste muy bien o lo concretaste muy bien. O sea, la idea general parece que sí tiene sentido, tiene lógica y suena bien ese asunto de la caracterización y creo que te puede ayudar. Ahora, cómo lo plantees, eso sí, quién sabe, ¿no? Es decir, ya no sé. Sí, 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 la entiendo y todo. Sí, nada más era para saber si la observación que había hecho, pues iba por esa dirección, no quería revisar a mi escrito. Ahorita, la verdad, sí entiendo los tiempos y todo. Nada más quería como que saber si estaba yendo en la dirección adecuada, no que lo leyera otra vez, porque sí entiendo que ya hemos concluido con la parte de revisiones del marco como tal. Solo quería ver si era por esa dirección o no, la observación. Si no era nada más para yo otra vez replantearme solo hacia dónde redireccionar. Pero si es por ahí como la idea general que le acabo de decir, pues va. Con eso me conformo, básicamente. Ok. Gracias. Sí, no hay de qué. Y no es cuestión de tiempo, o sea, porque todavía tenemos tiempo, sino porque ya se había acordado que esta ronda era la última de revisión y ya, porque si no, de verdad nunca acabaríamos y ustedes tampoco avanzarían. Entonces, no es tanto que yo no quiera revisar ahora una vez más sus escritos, con mucho gusto lo haría y al final pues, de eso se trata este tipo de cursos, de ir mirando que la parte teórica vaya aterrizándose de buena manera y que ustedes mismos vayan aprendiendo a tomar conciencia y a revisar lo que es un proceso de investigación. En este caso, no están todavía ni siquiera metidos en la investigación, sino apenas están metidos
en el proceso de plantear una investigación, es decir, apenas están intentando pensar como investigadores, generar ideas, propuestas como investigadores, de tal suerte que pues después ya pueda hacerse la investigación. Pero si lo quiero traducir de esta manera, digamos que ustedes estarían, imagínense como estudiando matemáticas, uno diría, pues ustedes todavía no son matemáticos, si ustedes no han hecho todavía un teorema, no han demostrado auténticamente por ustedes mismos algo que no se haya hecho antes. Por lo tanto, pues ustedes ahorita están apenas practicando la matemática, ejercitándose en la matemática y pues aprendiendo a mirar cómo está estructurado un problema en álgebra, cómo está estructurado un problema en cálculo, cómo está estructurado un problema en probabilidad, cómo se puede aplicar o no tal cosa. Entonces, ahorita uno diría, haciendo una similitud con lo que estoy planteando, pues uno diría, pues ustedes apenas están practicando, ejercitándose en la matemática y algún día quizás sí sean matemáticos, es decir, quizás algún día, pues sí, ustedes propongan sus propios teoremas, propongan sus propias demostraciones, propongan un nuevo conocimiento y entonces a partir de ahí pues ya empezarán a ser matemáticos, dejarán de ser solamente practicantes y empezarán a cultivar, a desarrollar y aportar en el conocimiento matemático. Pues igual acá, o sea, todavía no están como investigadores, no están apenas pues, practicando, acercándose a este proceso de qué es hacer investigación, ¿no? Entonces, para eso pues hay que leer teoría, hay que buscar aterrizar esa teoría, tal cual se hace en matemáticas, tal cual se hace en cualquier disciplina científica, digamos. Mucha gente cree que estos cursos de repente pues, son teóricos, entonces todo debe quedar en lo teórico. No. Entonces estos cursos son las de bla, bla, bla. No, o sea, hay que entender la teoría, hay que interpretar esa teoría, hay que adaptar esa teoría, hay que comunicar esa teoría en relación con lo que uno quiere hacer. Y eso pues lleva a su chiste, no es puro rollo, puro, como le llaman por ahí, pura retórica, ¿no? Bien, entonces, pues era eso de tiempo. Y la otra palabra que mencionaste es de con eso te conformas, bueno, no seas tan conformista. Y esa palabra de conformo, pues no viene muy bien al caso porque, digamos, en todo caso podrías usar la palabra bueno, que con eso pues, te da elementos para continuar o con esa información podrías seguir desarrollando lo que ahora estás haciendo. ¿Por qué hago estas dos correcciones de lo que mencionas? Porque, digamos, escuchando a varios, bueno, a todos en este grupo, veo que tienen formas de expresión que todavía no son las de un profesional, sino que, ¿cómo decirles? Como que todavía se expresan muy a nivel de estudiante universitario, pero no de últimos semestres, sino de los primeros semestres. Entonces no se ve como cierta madurez. Y bueno, eso es algo que quiero atender con ustedes, pero aprovechando ahorita que ya recurrentemente todos los proyectos, pues me puedo dar el lujo de irles haciendo observaciones sobre cómo piensan, cómo hablan, y eso pues da información de que en su proceso formativo pues hubo carencias, hubo deficiencias y que ustedes quizás no han tomado conciencia también de eso y por eso tampoco las han trabajado para que se subsanen en el corto plazo. Bien, entonces más personal, Norberto, ni nada por el estilo, sino aprovechando, digamos, que observé como estas dos palabras, que sé que no las hiciste
digamos, en el sentido literal o semántico de las palabras, pero sí hay que ser cuidadoso de cómo uno este, habla y las palabras que uno usa usualmente para hablar, porque aquí no hay problema, pero imagínate que estuvieras ya con tu director de una escuela y le hables así, ¿no? Y si el director es más relajado que tú, pues no va a pasar nada. Pero si el director es de esos directores que sí les gusta ser muy serios, muy exigentes, muy comprometidos en lo que hacen, entonces sí puede generarte este, dificultades, ¿no?, de comunicación. Bien, Yesenia, te escucho ahora. Sí, claro. Dado que tenemos una extensión del proyecto, en la parte metodológica, quería preguntarles si hay que especificar cómo se elige a la población o como tal, solo hay que mencionar las características que cumplen la población, dado pues el problema de investigación que planteamos. Pues ahí tenía eso así como, pues sí tenemos una restricción en cuanto a la extensión, se habría que especificar como qué instrumento o cómo se va a llevar a cabo para la elección de esa población. Ok, Yesenia. Por lo regular se mencionan en 2 o 3 líneas no más, quizás. ¿Cuáles fueron los criterios que utilizaste para eh, considerar esa población, ¿no? Es decir, solamente eso. Y esos criterios, pues tienen que estar en relación nuevamente, con tu objetivo de investigación y con el tipo de datos o información que requieres, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tu trabajo de investigación es digamos, en el nivel bachillerato, con estudiantes de nivel bachillerato, entonces pues ahí el universo es muy amplio. Pero si, por ejemplo, en tu investigación dices que estudiante de bachillerato, pero sobre, por ejemplo, álgebra, pues esto ya se redujo. Y si de álgebra dices, bueno, solamente la parte de lo de variable, bueno, pues entonces ahí tienes que tener claridad si necesitas que tus estudiantes ya hayan visto algo de álgebra. La pregunta es, ¿qué tanto de ese algo y por qué requieres que hayan visto ese algo de álgebra? O si no requieres todavía que hayan visto álgebra y que apenas empiecen a estudiar el álgebra y entonces tú vas a recabar datos ahí, entonces ¿por qué apenas requieres de tal? Entonces a eso se le llaman criterios de selección, es decir, en términos de cuáles fueron tus condiciones, cuáles eran las características o condiciones mínimas necesarias que tú necesitabas de esa población para que tus datos te dieran información sobre lo que tú quieres, ¿no? Entonces, si tú describes muy bien eso, se le llama criterios o indicadores, pero por lo regular en todos lados se les conoce como criterios de selección. Eh, y ya, o sea, digo, eso se hace como en 2 o 3 líneas. Ahora, si de repente dices, voy a tomar un grupo de estudiantes de 40 o de 30 o de 20, pues eso solo, digamos, tiene sentido si tú requieres que tu grupo o tu población sea de esa cantidad, es decir, si de algún modo tus datos y la validez de ellos está en función de la cantidad de informantes o de la cantidad de participantes. Si no, pues igual no hay que detallarlo, ¿no? Entonces puedes hacer las 2 cosas, digamos, decir cuáles son tus criterios de selección y decir qué cosas pues estuvieron pero no entran dentro de tu información. Por ejemplo, fueron 40 estudiantes. ¿Por qué fueron 40? Porque pues, fue una invitación abierta. ¿Y por qué fue una invitación abierta? Porque querías que fuera voluntario y que hubiera mayor compromiso. O fue como parte
del curso se pidió la intermediación del profesor. ¿Para qué? Pues para que los estudiantes se vieran obligados a hacerlo como parte del curso, que lo tomaran con mayor seriedad, no sé qué. Entonces, eso también tú lo tienes que decir, es decir, en términos, vuelvo a insistir, cuando uno dice sus criterios de selección es, pues, qué características o qué condiciones necesitabas ponerle a la población para que tus datos que deriven de ello, pues los puedas emplear, los puedas usar adecuadamente. Si por ejemplo en tu investigación no tiene ningún papel protagónico el género, o sea, mujeres y hombres, pues entonces no viene el caso que por ejemplo después digas, pues fue una población de 30 hombres y 20 mujeres, ¿no? Está bien como un dato, pero si no se usa eso, es decir, en tu análisis no va a jugar ningún papel el género, pues entonces me da igual que sean 30 hombres y 20 mujeres, o que hayan sido puros hombres o mujeres, porque no te interesó analizar el género, hacer una correlación con el género, ¿no? Que puedes dar un dato así como curioso, ¿no? Decir, bueno, tenía 30 hombres y 20 mujeres y resulta ser que el mayor éxito estuvo del lado de las mujeres que de los hombres, proporcionalmente hablando. Bueno, pues es un dato ahí, pero no es un resultado, es un dato, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estaba dentro de tus parámetros de análisis. Entonces, tú puedes decir eso, si puedes decir, bueno, la población se va a seleccionar, porque acuérdate que es a futuro esto, usando los siguientes criterios de selección, ¿no? Esos criterios obedecen a tal cosa. O sea, ahí mencionas, digamos, las condicionantes o las características mínimas necesarias para que esos datos pues puedan ser procesados y se pueda obtener resultados a partir de ellos. No sé si me expliqué o si iba por ahí tu pregunta o iba por otro lado. No, sí, hacia ahí iba, maestro. Gracias. De nada, Yesenia. Bien, eh, ¿alguien más? Queda un espacio más, que dije que de 2 a 3 máximo. Ya van 2, Norberto fue el primero, Yesenia ahora el segundo. Y si no hubiera más, pues entonces ahora sí estaría dando por cerrado y concluido esta parte de revisión. 5, 4, 3, 2, 1, nada, se acabó. Bien, jóvenes, vamos a ver cuántos estamos acá presentes. Diana no está, Evelyn tampoco, Yaneli tampoco. Bueno. Bien, jóvenes, pues a ver, ya vamos a cerrar esto. Voy a preguntarles. Bueno, primero me ordeno. El 24 de junio es la fecha límite para que ustedes suban sus versiones finales de protocolos a su carpeta, ¿de acuerdo? Y pues yo espero darles calificaciones por ahí del 1 de julio. Si puedo antes, pues lo haré antes. Ya no los vuelvo a ver ahorita, pues ya no va a haber más sesiones. Entonces tienen la siguiente semana, lunes y jueves, para avanzar en sus proyectos. Y después de eso, pues ya se van de vacaciones, o sea, se relajan, se calman y esperan calificaciones. Entonces hoy nos estaríamos despidiendo, nos vamos a despedir y pues yo les
estaré avisando por la plataforma cuando ya estén sus calificaciones en su carpeta, ¿de acuerdo? Y bueno, les voy a crear una carpeta ahí, a cada uno de ustedes, como se creó ahora la de notas, proyectos. Entonces pondré una carpeta donde diga calificación y ahí subiré la calificación final de cada uno de ustedes. Y pues cualquier comentario o duda que tengan, me la hacen saber y lo atendemos antes de que yo entregue las calificaciones finales en el sistema. Entonces cualquier ajuste que haya que hacer, pues se haría antes de que yo pase mi relación ya al sistema, porque pues ya una vez que se captura en el sistema es muy difícil hacer cambios, sino no imposible, sino difícil. Se ponen muy pesados en la facultad y luego en rectoría y demás, porque según ellos se presta al sospechosismo, ¿no? Pues para que eso no suceda, pues vamos a, a resolver cualquier duda que haya sobre la calificación y sobre su desempeño, sus productos entregados, ¿no? En este caso, que sería el protocolo. Bien, entonces dicho eso, pues hoy nos despedimos. Ahora, como comentarios generales, ¿qué es lo que más les parece difícil de un curso como este? ¿O qué es lo que se les complica más de un curso de introducción a la investigación? ¿Alguien puede compartir su reflexión? Norberto. A mí principalmente yo lo veo como que dos factores. La primera, llevar lo teórico hacia lo práctico. O sea, lo que ya vimos en cuanto a la teoría, que realmente tenga coherencia con lo que estoy haciendo. Ese sería como que el primer apartado, que a mí personalmente se me hizo lo más como que complejo. Porque si bien podemos estar dotados de la teoría, ya haber llevado tal vez algunos 2 cursos, pero pues aún así sigue siendo de mi parte algo complejo. Lo segundo, y eso ya es personal mío de por sí, es de que lo que tengo en la mente, o sea, las conexiones que yo hago, llevarlas al texto. O sea, literalmente es como que las conjeturas que ya realicé, lo que ya leí, lo que ya logré abstraer de las informaciones, ahora que sí tenga coherencia con lo que estoy haciendo en el texto. Son como que los dos puntos que yo veo como que lo más complejo, por así decirlo, entre comillas, en términos de un curso de introducción a la investigación. Ok, entonces tú ves como dos partes, ¿no? Una que es propia del curso, ¿no? De cómo materializar, digamos, lo teórico, los conocimientos, cómo usarlos adecuadamente, cómo aterrizarlos, ¿no? Plasmarlos adecuadamente. Y lo otro es, digamos, la parte personal, ¿no? La parte del desarrollo personal que pues a veces juega en contra en lugar de a favor, ¿no? Bien, pues gracias Norberto. ¿Alguien tiene alguna otra observación, comentario? Yesenia. Y bueno, al igual, bueno, comparto la idea que tiene el compañero Norberto, igual la transición entre lo que es la teoría y lo que es la práctica es a lo que me ha resultado algo complejo, particularmente en el curso pasado y pues en este que he tratado como que de trabajar esa parte. Pero igual otro aspecto es lo que es la parte de la comunicación del proyecto, porque si bien nosotros podemos tener por escrito lo que son las ideas y tomar los referentes o la revisión literaria para poder complementar la idea que tenemos. Sin embargo, la idea de la comunicación
sí todavía es en lo que estoy trabajando. Lo que estuve trabajando este curso es como que tratar de ser un poco más concreta y precisa, y espero que se haya entendido un poco más. Pero sí creo que esta parte de la comunicación es importante para el desarrollo del proyecto, porque creo que si no lo comunicas y no te escuchan los demás y no es entendible lo que tú dices, pues sí es difícil que puedas avanzar con el proyecto, ¿no? Sí, sí, me pareció muy bueno que haya mucho este espacio donde podamos nosotros plantear las dudas que tengamos y plantear los avances para poder así avanzar. Ese es un aspecto que considero importante y personalmente sí me costó trabajo y traté de trabajar en este curso. Ok, gracias Yesenia por la observación, reflexión y de mi modo retroalimentación. Dulce, adelante por favor. Sí, gracias. Bueno, pues por mi parte, igual concuerdo con lo que mencionan los compañeros, que se hace un poco difícil este proceso de pasar de la teoría a lo práctico. Redactar las ideas de modo que sea claro y preciso, porque como bien dice la compañera, nosotros bien podemos tener ciertas ideas al momento de escribir el proyecto, pero pues no siempre se va a ver reflejado de esa manera en el escrito como tal. Entonces creo que esa es una de las dificultades que por lo menos con mi compañera Evelyn pues tuvimos. Y de igual forma creo que comparando con el curso anterior que llevamos de introducción, pues creo que la parte de la problemática, o sea, cómo plantear una problemática, tu pregunta y todo lo demás. Porque esto para mí fue como que un reto. En el curso pasado pues tuvimos como que sí nos daba estas oportunidades de aclarar las dudas la profesora, pero pues no podíamos concretar ideas como tal. O sea, yo recuerdo que siempre estuvimos como que cambiando el objeto, la pregunta y todo lo demás, por lo mismo de que todavía no sabíamos cómo aterrizar bien las ideas. Ahora, con este curso, lo que rescato de esta área de oportunidad que tuvimos es que por lo mismo de que se podía platicar con usted todo este proceso, pues ya fue como que más rindió frutos, y pues ya es que logramos como que avanzar hacia todo esto, que no lo hayamos hecho bien del todo, pero pues ahí van los avances. O sea, sí puedo notar la diferencia entre un curso anterior y este curso. Y ya, eso sería todo. Bien, gracias Dulce. Miren, bueno, les agradezco sus reflexiones en voz alta. Era necesario preguntarles porque, pues ya les platicé hace un momento, la mayoría de las personas piensan que pues, un curso teórico como este, donde no se requiere resolver problemas como matemáticas o, digamos, aplicar aparentemente algún conocimiento en específico, pues no debe causar mayor problema, ¿no? Creo que la mayoría tiene una idea de que pues, es teoría, entonces, pues, o sea, ¿qué más te pueden decir? Casi todo lo que tú digas y hagas va a estar bien, ¿no? Porque muchos piensan que la teoría es como, pues, plasma ahí tus reflexiones y ya está. Y bueno, no es tan del todo cierto. Y además se conjugan otros factores, como mencionan ustedes ahora. Algo que les comentaba a sus compañeros en generaciones anteriores es que, y lo aplico ahora, por ejemplo, a mis hijos, les digo también ese tipo de consejos y sugerencias, ¿no? Toda persona que se desarrolle personalmente, lo más seguro es que también se desarrolle profesionalmente, pero a la inversa no necesariamente, ¿no? Sí, toda persona que se desarrolle profesionalmente no quiere decir, no implica necesariamente un desarrollo personal. Entonces, a la inversa sí, si tú te desarrollas personalmente, lo más seguro es que también se vea reflejado en tu profesión, en tu vida profesional, seguro. O sea,
las evidencias, los datos muestran eso. Toda persona que se desarrolla en lo personal también se desarrolla en lo profesional. Pero al revés no. O sea, los doctorados no te quitan lo, pues hay un libro por ahí que menciona eso. ¿Sí? Entonces, el que uno se desarrolle profesionalmente no quiere decir que también te pegue en lo personal. Por lo regular no es así. O sea, también están los datos ahí. Ahora, ¿por qué les aconsejo siempre esto de desarrollarse en lo personal? Porque de verdad, si uno se desarrolla en lo personal, le va a pegar a lo profesional. Entonces, tengan en cuenta eso siempre. Lo segundo, considerando esta premisa, ¿qué va a pasar? Que si yo tengo deficiencias personales, por ejemplo, tengo pánico escénico, por ejemplo, no me gusta leer, no me llevo con la lectura, si por ejemplo no me gusta, no me agrada escribir, y ojo, estoy hablando de gusto, ahora imagínense que diga yo, no soy habilidoso para leer, no soy habilidoso para escribir, no soy habilidoso para hablar apropiadamente, correctamente. Entonces, pues sí les va a pegar en su parte profesional, ¿no? Yo he tenido estudiantes en el pasado y yo les decía, es que tu problema no es el curso, tu problema es, por ejemplo, lo que mencionaba ahora Yesenia, tu problema es de comunicación. Es decir, se ve que sí entiendes más o menos los conceptos, se ve que sí has apropiado las ideas y demás,